¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Lunes de Liderazgo. Y estamos en el primer capítulo de un libro que se llama Los desafíos de un líder. Fue escrito, las charlas fueron dadas por John R. Stott en Argentina y alguien ha escrito esas charlas en ese libro. Y quiero seguir hablando de lo que comenzamos en la semana pasada. En la semana pasada hablábamos de cómo vencer el desánimo y el autor presenta dos razones por el desánimo. Primeramente, el velo que Satanás tiene sobre las mentes de la gente que no quiere escuchar el evangelio y también la fragilidad de nuestros cuerpos. Y hablábamos de esos dos problemas en la vida de un líder, que somos frágil, tenemos un tesoro del evangelio, pero somos vasos de barro y sabemos que Satanás, el Dios de este mundo, está cegando las mentes de los no creyentes. John R. Stott escribe eso. Él dice, nos preguntamos qué antídotos había encontrado Pablo ante estos dos problemas. En realidad debemos hablar del antídoto en singular porque aunque los problemas son dos, solamente hay una solución: el poder de Dios. Suena fácil, ¿verdad? El poder de Dios. Pero sigue escuchando. ¿Qué hacemos cuando las personas se rehúsan a escuchar el evangelio? Generalmente nos sentimos tentados a forzarlos a escuchar, a utilizar técnicas psicológicas y a manipular a las personas para que crean. Pero no obstante lo fuerte que puede ser esa tentación, Pablo lo rechazó rotundamente. En 2 Corintios 4:2, él dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. El apóstol rechaza la manipulación. Por el contrario, su estrategia es presentar más claramente el mensaje del evangelio. Recordemos el primer problema, que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, según Corintios 4:4. En el versículo 6 leemos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo está haciendo referencia a Génesis 1, 2 a 3. Compara el corazón no regenerado del ser humano al caos primitivo, cuando todo estaba desordenado, vacío, oscuro, hasta que Dios dijo, sea la luz, y la luz resplandeció en la oscuridad. Esto es la figura que Pablo usa para referirse a la regeneración. Esto fue lo que le pasó a él camino a Damasco. El Dios que en el Génesis dijo, sea la luz, resplandece también en nuestro corazón. La regeneración, la salvación, es una nueva creación de Dios y no nos lleva a cabo hasta que Él dice, sea la luz. Tenemos aquí dos poderes en conflicto. En versículo 4, Satanás se lo llamó el Dios de este mundo. En el versículo 6, Pablo habla del Dios de la creación. Tenemos el Dios de este mundo y el Dios de la creación. El Dios de este siglo ciega los ojos, pone un velo en la mente de las personas, el Dios de la creación. Por el contrario, resplandece y trae la luz al corazón. Hay un contraste completo y absoluto entre ambos. Uno es un Dios que ciega y el otro es un Dios que resplandece. ¿Cómo podemos actuar en ese conflicto?
¿No sería una muestra de modestia y prudencia alejarnos de la escena del conflicto? ¿No debemos dejar que esos dos poderes se enfrenten por su cuenta? No es esta la conclusión de Pablo. En el versículo 5, el apóstol dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. El diablo busca detener el resplandor de la luz, pero Dios está haciendo que resplandezca esta luz. ¿Qué es esta luz? Es importante reconocer que la luz es el Evangelio. Al final del versículo 4 dice expresamente, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y al final del versículo 6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio es luz. Es el medio por el cual Dios vence la oscuridad y resplandece en los corazones de las personas. Lejos de ser innecesaria, la evangelización es absolutamente indispensable. Predicar el Evangelio es el medio creado por Dios por el cual se puede derrocar al príncipe de las tinieblas. Es el medio por el cual Dios resplandece en la mente de las personas. No podemos penetrar la oscuridad con nuestro propio poder, pero sí puede ser penetrada con el poder de Dios cuando predicamos el Evangelio. ¿Cuál es el antídoto para la fragilidad de nuestro cuerpo? El segundo problema al que se refiere el apóstol Pablo es la fragilidad de nuestro cuerpo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, 2 Corintios 4:7. Es importante notar la expresión para qué. Antes Pablo había dicho a los mismos creyentes, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La tercera mención del problema está en 2 Corintios 12:7. Me fue dado un aguijón en la carne. Y en versículo 9, él agrega, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y tenemos ahí nuevamente la expresión para qué. Pablo utiliza tres veces esta frase para qué, y no es por accidente, no es por casualidad. Este es el énfasis de ambas cartas a los Corintios. El poder de Dios se demuestra a través de la debilidad humana y la vida de Dios se manifiesta a través de la muerte. En 2 Corintios 4:10, Pablo expresa, donde quiere que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso es decir, estamos cargando en nuestros cuerpos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús pueda manifestarse en nuestra carne mortal. Poder a través de la debilidad y vida a través de la muerte. Ese es el tema de esas dos cartas en Corintios. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos débiles? Como Pablo, oramos para ser liberados del aguijón en la carne, cualquiera sea. Dios puede liberarnos. Quizás se acaben esos fuertes dolores de cabeza o desaparezca nuestra timidez o la depresión, pero tal vez no. Yo creo que las escrituras y la experiencia nos enseña esta lección difícil de aceptar. Con frecuencia Dios nos mantiene en debilidad. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que su poder pueda manifestarse a través de nosotros, a pesar de nuestra fragilidad.
Quisiera compartir una experiencia personal. Eso es la experiencia de John R. Stott. Él dice, durante una misión en la Universidad de Sydney, Australia, perdí la voz a consecuencia de una infección en la garganta. ¿Qué puede hacer un predicador sin voz? Era la última noche de la misión y los estudiantes habían llenado el gran auditorio universitario. Antes de comenzar, un pequeño grupo se sentó junto a mí y les pedí que leyeran el pasaje de 2 Corintios 12. Oramos para que se quitara el aguijón en mi carne. Recuerdo que pusieron sus manos sobre mí, pero seguimos orando y declaramos que si Dios se complacía en mantenerme en mi debilidad, yo me regocijará en mis enfermedades, para que el poder de Cristo pudiera descansar sobre mí. Hice mía la expresión del apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerdo que tuve que acercarme a 1 pulgada del micrófono. Parecía una rana croando el evangelio. No pude hacer inflexiones en la voz ni expresar mi personalidad. Fue simplemente el croar monótono. Todo el tiempo estuvimos pidiéndole a Dios que su poder se demostrara a través de la debilidad. Honestamente, él dice, no fue la noche en la que hubo mayor respuesta, pero lo que me anima es lo siguiente. He regresado a Australia muchas veces desde entonces, y en todas las ocasiones alguien se ha acercado a mí y ha dicho, ¿recuerda la noche en que predicó en el auditorio y perdió la voz? ¿Cómo podría olvidarlo? Es mi lógica respuesta. Y entonces me dice, yo conocí a Cristo esa noche y le entregué mi vida. Ha sido una gran demostración de que el poder de Dios se muestra a través de la debilidad humana. El velo que tienen las personas sobre la mente es muy denso. Nuestro cuerpo es muy frágil, pero el poder de Dios puede penetrar el velo y sostener nuestro cuerpo. Por eso no desmayamos a pesar de las dificultades. Concluyo con otra ilustración sobre la perseverancia. Samuel Mockey, colono inglés en Sydney, se propuso a fines del siglo IX resolver un problema. Estaba exportando carne de Australia a Europa, pero la carne se descomponía antes de llegar. Mockey decidió inventar un sistema efectivo de refrigeración. Se asignó 3 años para realizarlo, pero lo tomó 26 años para terminar. Vivió lo suficiente para ver salir de Australia el primer envío de carne refrigerada, pero murió antes de que arribara a Inglaterra. Alrededor de las paredes de su escritorio está pintado su lema. En la casa que ahora ocupo, el arzobispo de Sydney, Australia, el lema está escrito 20 veces en esas paredes. Perseverar es tener éxito. Perseverar es tener éxito. Que Dios nos dé la gracia para perseverar, confiando en su poder en medio de nuestras debilidades. En la otra semana vamos a hablar acerca del estancamiento, cómo mantener la frescura espiritual. Dios le bendiga.